Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Alac del Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y les voy a hablar de técnicas quirúrgicas en el trasplante hepático infantil, pero enfocándonos en la posibilidad de la expansión del pool de donantes. Esto es así porque el trasplante hepático, desde el punto de vista conceptual, es posible técnicamente en todos los niños, desde los neonatos hasta los adolescentes. Es la técnica quirúrgica, es decir, las distintas adaptaciones, las que van a establecer el puente entre la necesidad y la disponibilidad. Tenemos una diferencia radical con el trasplante adulto, que nuestro rango de pesos es muy amplio y abarcamos desde pacientes muy pequeños, menores de 5 kilos, a mayores de 50, 60 kilos e incluso más. Por lo tanto, en pediatría la técnica no es única. Es una técnica que siempre debe adaptarse al tamaño del receptor y a la disponibilidad de donantes. Como ejemplo, podemos decir que vamos desde los injertos hiperreducidos en lactantes muy pequeños hasta los injertos completos, por ejemplo, en pacientes adolescentes. Y este espectro es el que condiciona las decisiones técnicas y, por lo tanto, los riesgos asociados. Es importante que recordemos la anatomía funcional del hígado, si bien no vamos a hacer un repaso extensivo acá, pero todos sabemos que el hígado es un órgano que está organizado en segmentos funcionales desde las descripciones de Quinault, y es muy relevante desde el punto de vista anatómico y funcional la consideración de las venas suprahepáticas, la vena porta, la arteria hepática y el árbol biliar, y las distintas variaciones anatómicas que van a determinar la complejidad de la reconstrucción. Desde este punto de vista podemos decir que el trasplante hepático en pediatría, más que sustituir un órgano, consiste en reconstruir un hígado viable a partir de un injerto que va a ser adaptado al tamaño, la anatomía y a las necesidades metabólicas del niño a ser trasplantado. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, ¿de qué hablamos cuando desde el punto de vista técnico hablamos de expandir el pool de donantes pediátricos? ¿Buscamos más donantes que sean niños o más donantes para los niños? Por lo tanto, esta diferencia de abordaje cambia todo, es decir, el foco siempre está puesto en el receptor, no en el origen del órgano. El acceso de los receptores pediátricos al trasplante hepático depende de las cuestiones técnicas, que es la que vamos a hablar hoy, pero también obviamente de cuestiones políticas y de cuestiones logísticas. Y también es una cuestión que tiene que ver con un concepto que el sistema en general debe responder a la pregunta de fondo, que es cuál es la mortalidad en lista de espera aceptable en trasplante hepático pediátrico. Y a esta pregunta de cómo expandir el pool de donantes tenemos múltiples respuestas en el mundo según el contexto, porque la estrategia depende de las creencias, de la infraestructura y de la legislación. Por ejemplo, tenemos la situación del donante vivo en Asia, el donante cadavérico pequeño en Estados Unidos, los hígados divididos en Europa. En nuestra región en Latinoamérica es una combinación bastante creativa con los recursos más limitados. Por lo tanto, entender el ecosistema del cual estamos hablando es clave para interpretar las experiencias. Si vamos a ir a revisar bibliografía sobre cuestiones técnicas, tenemos muy en cuenta cuál es el origen de esa bibliografía, como para rápidamente pensar qué es lo que nos va a proponer lo que estemos revisando. Por ejemplo, este es el caso de Estados Unidos, donde pueden ver que la alta procuración cadavérica pediátrica implica que incluso muchos centros prefieren no utilizar órganos de bipartición porque prefieren esperar en el injerto completo. Esto, si bien es muy llamativo porque es un modelo que implica una gran fuente de donantes pequeños, eh, mantiene una mortalidad en lista presente, sobre todo en menores de un año. Hay una prioridad infantil desde el año 2020 y el uso del donante vivo en Estados Unidos sigue siendo realmente muy bajo, del 5 al 7%, pero con una mortalidad en lista de espera alta. Por lo tanto, si bien es un modelo que logra gran accesibilidad con donación cadavérica entera, aún tiene una mortalidad en lista de espera alta. En Europa, en cambio, hay baja donación pediátrica. Europa en general, y sobre todo, por ejemplo, España tiene grandes volúmenes de donación, pero la donación pediátrica no es la que domina. Entonces, han trabajado mucho en los últimos años en favorecer las políticas de split a través, digamos, del uso de hígados de adultos divididos entre niños y adultos.
Así, hay políticas obligatorias o estimuladoras en Italia, Reino Unido, España, Francia, y esto se hace a través de políticas denominadas como intención de split o a través de la sola priorización pediátrica en lista de espera. Esto ha llevado a que la mortalidad infantil en lista de espera se haya reducido muy mucho e incluso tienen un uso complementario del donante vivo en porcentajes interesantes de hasta un 20 y un 30%. Por lo tanto, es una región con muy baja mortalidad en lista de espera pediátrica. Ahora bien, cuando vamos a Asia o Oriente Medio, el donante vivo es la respuesta técnica a una barrera, que es una barrera clave, que es la barrera cultural. Hay una baja aceptación social de la muerte encefálica y entonces hay una mínima donación cadavérica. El donante vivo representa el 95% de los trasplantes pediátricos y ha ido refinando las técnicas con segmentos hiperreducidos, doble donación, lóbulos completos, donante vivo derecho. Los resultados clínicos realmente son excelentes, pero obviamente implican una carga familiar muy alta, socialmente aceptada. En Latinoamérica las estrategias, digamos, son mixtas. La heterogeneidad de nuestra región hace que tengamos desarrollos de programas, digamos, muy desarrollados en algunos países y en países cercanos mucho menos. La donación cadavérica es irregular entre las regiones. Sigue habiendo una alta dependencia del donante vivo en varios países, tanto en Brasil como en Argentina, llegando al 50, 60 o hasta el 40% en Argentina. Y hay sistemas de asignación prioritarios a receptores pediátricos, sobre todo de lo que yo conozco, las experiencias de Argentina y Brasil. Entonces, acá resumiendo, digamos, vemos los diferentes caminos para el mismo objetivo. Asia es la región por excelencia para estudiar el donante vivo. Las estrategias claves son el donante vivo relacionado y la hiperreducción, sobre todo el donante vivo izquierdo. En Estados Unidos hay mucha donación cadavérica pediátrica utilizando el hígado entero y utilizando la prioridad nacional para mejorar la accesibilidad. Europa, con la donación cadavérica adulta predominante, tiene mucho split y a través de la priorización pediátrica ha logrado bajas mortalidades en lista. Y Latinoamérica con este sistema mixto, a donde tenemos tanto donante vivo como split como asignación prioritaria. Ahora vamos a resumir un poquito las distintas técnicas, esta de las que estuvimos hablando ya desde un punto de vista un poquito más técnico quirúrgico. Digamos que el donante vivo, podríamos decir que el concepto es que el uso debe ser racionalizado según el peso del receptor, porque donante vivo también podemos tener opciones. Podemos ir desde un segmento lateral izquierdo a una hiperreducción, a un lóbulo izquierdo, es decir, agregarle el segmento 4 al segmento lateral izquierdo, o incluso el lóbulo derecho, que si bien en Argentina es una técnica que no se utiliza mucho, hay muchos países del mundo que la han desarrollado con muy buenos resultados, sobre todo para la donación adulto-adulto. Nosotros en el Garrahan hemos adquirido este enfoque, que es el enfoque, digamos, japonés, para optimizar el uso de los injertos y los resultados con esta, digamos, modalidad a la carta. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Que existen volumetrías críticas en la relación entre el peso del injerto del receptor y el peso del receptor. Por ejemplo, sabemos que el límite inferior es aproximadamente de 1,5%. Acá decimos, digamos, el peso del injerto sobre el peso del receptor y lo máximo sería hasta un 4%. Por debajo de 1,5 tenemos riesgo de small for size, por encima de 4% tenemos riesgo del síndrome de big for size. Esto no es igual a los adultos se mueven con márgenes distintos, esto tiene que ver con las necesidades metabólicas y los espacios de las cavidades de los niños. Y también tenemos que agregarle una relación nueva, sobre todo en los chicos muy pequeños, que es el ratio antero-posterior, que se calcula midiendo por tomografía prequirúrgica cuánto es la longitud máxima antero-posterior del injerto sobre la longitud antero-posterior del abdomen del potencial receptor. Esta estrategia que, digamos, teniendo en cuenta todas estas variables, el GRW, el ratio antero-posterior y el estudio exhaustivo del donante, permite ampliar el uso del donante vivo sin necesidad de ir al donante vivo derecho con bastante seguridad.
Perdón. Este es el artículo que nosotros recomendamos, digamos, para esta técnica. Es un artículo, una revisión del doctor Casajara, donde está muy bien descrita la técnica de la hiperreducción, y también aquí describe en su centro cómo, digamos, ha ido adaptando desde los receptores muy pequeños, de menores de 5 kilos, hasta los receptores incluso mayores de 50 kilos, en el espectro que va desde la hiperreducción, el segmento lateral izquierdo, el lóbulo izquierdo y el hígado derecho. Ahora bien, cuando pasamos a la aplicación de variantes técnicas en hígados cadavéricos, tenemos dos opciones: la bipartición o la reducción. Digamos que es una misma técnica en la que podemos beneficiar hasta dos pacientes. No siempre beneficiamos a dos pacientes. En la reducción, por ejemplo, lo que hacemos es adaptar quirúrgicamente este injerto grande para el receptor pequeño, pero se trasplanta un solo receptor con este órgano adaptado. Y la adaptación puede ser tanto anatómica como no anatómica, es decir, podemos simular la técnica de una bipartición y descartar el hígado derecho, o incluso, como se ven en estas imágenes, hacer reducciones no anatómicas, por ejemplo, resecando partes del hígado derecho para permitir una mejor adaptación a la cavidad abdominal, y esto es lo que sería una reducción no anatómica. En cambio, en la bipartición, siempre el objetivo va a ser generar dos injertos aptos para trasplante a partir de un solo órgano. En general, el segmento lateral izquierdo se utiliza en el niño, y en el adulto se utilizan los segmentos derechos. También, por ejemplo, puede ser utilizado en un adolescente. Esta es una técnica más demandante, que exige reglas para distribuir los pedículos, una adecuada selección donante-receptor, clave trabajar con tiempos de isquemia cortos, exige logísticas muy ordenadas y mucha cooperación entre los centros que van a utilizar estos injertos. Y por último, podríamos decir, ¿qué pasa con los hígados enteros en los receptores muy pequeños? Y esto ha sido materia de controversia, es decir, utilizar, por ejemplo, un donante de 5 kilos, 6 kilos o incluso donantes neonatales debe ser considerado una variante técnica también. Antes había, digamos, mucha aversión a estos injertos, porque realmente estaba demostrado que había más riesgo de trombosis, incluso por los problemas de mantenimiento en la muerte encefálica de donantes muy pequeños. Sin embargo, en los últimos años hay más series que han mostrado uso creciente de receptores, de donantes en receptores menores de 10 kilos, donantes de hígado entero, y realmente es una alternativa súper válida cuando no hay acceso al split, a la reducción o al donante vivo. Y ahora vamos a hablar un poquito de la donación de asistolia controlada. Por supuesto que es una opción que es válida en ese contexto, que ahora vamos a explicar un poquito más. La donación de asistolia controlada, que es, digamos, el avance hacia la expansión del pool de donantes, a diferencia de nuestra estrategia de la obtención de órganos en muerte encefálica. Esto es la obtención de órganos tras el diagnóstico de muerte, pero por criterios circulatorios. Y en este caso, o en los países que esto más se ha desarrollado, incluyendo la Argentina, esto se hace luego de la retirada planificada del soporte vital, o lo que se conoce como adecuación del esfuerzo terapéutico, y esto es lo que entra en la clasificación de Maastricht como los Maastricht tipo 3, es decir, el paro circulatorio que está esperado tras la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y a esto se le agrega la posibilidad de que, dado que la parada circulatoria se da en un contexto controlado, permite establecer rápidamente técnicas de reperfusión sistémica que hacen que los órganos que han estado sin circulación durante el periodo que ha durado la parada circulatoria se puedan restablecer. Y esto, por ejemplo, es el ejemplo de la perfusión regional normotérmica, que es una técnica que lo que hace es restablecer la circulación y la oxigenación de los órganos luego de la parada circulatoria. Y aquí, de forma regional y controlada,
podemos ir reperfundiendo órganos que estaban en isquemia caliente, como llamamos, que es cuando hay una parada circulatoria. Y podemos evaluar la función antes de la ablación. Las ventajas de esto es que disminuyen las lesiones producidas por la isquemia caliente, mejora la viabilidad de los injertos, permite utilizar hígados marginales o muy pequeños, como hablábamos antes, y en realidad aumenta mucho la confianza del equipo clínico y quirúrgico para aceptar estos órganos. Aunque aún es incipiente, la perfusión normotérmica puede ser decisiva para aumentar el uso de los órganos de asistolia controlada en niños. Esto requiere infraestructura, requiere entrenamiento, marcos regulatorios claros, equipos humanos motivados. Bueno, sobre todo eso es lo que estamos trabajando en nuestro país en el último tiempo con resultados muy satisfactorios. Pero todo esto no es posible, digamos, si no se da en un contexto donde los receptores pediátricos tengan una posición en la lista de espera que les permita que le lleguen ofertas de órganos en los tiempos que requieren. Tengamos en cuenta que en un receptor pediátrico, además de la mortalidad como un hecho clave en su lista de espera, se producen deterioros por la persistencia de la enfermedad en periodos muy tempranos, por la desnutrición. Por lo tanto, los tiempos en lista de espera son muy críticos en receptores pediátricos. Es así que, por ejemplo, en sistemas como Eurotransplant, Brasil, Canadá o Argentina mismo, tenemos los scores de PELMEL ajustados y por lo tanto los receptores pediátricos están a las cabezas de las listas. En otros casos, otros sistemas asignan prioridad pediátrica o, por ejemplo, priorizan la posibilidad de hacer bipartición en donantes ideales. España, todos los donantes hasta 35 años son ofrecidos primero a los receptores pediátricos. Inglaterra, hasta 30 años. Italia tiene una política denominada intención de split, también cuando reúnen ciertas características. Los resultados de estos sistemas de priorización, sea cual sea el que se aplique, es más trasplantes pediátricos, más chances de bipartición hepática, menos mortalidad en lista de espera y menor dependencia del donante vivo relacionado. En conclusión, la expansión desde el punto de vista, digamos, técnico es absolutamente posible, pero exige una estrategia global. No hay una única solución porque las estrategias deben adaptarse al contexto local. Las opciones, ya las mencionamos, son el donante vivo, la bipartición, la reducción, la donación en la asistolia controlada, los hígados enteros pequeños. Cada una de ellas tiene un enfoque para favorecerlo y por supuesto que un rango de complicaciones y demás específico, pero permiten acceder al trasplante en el contexto local correspondiente. La clave está en usar racionalmente, programado, sostenido en el tiempo, y aumentar el acceso pediátrico al trasplante es una decisión con implicancias técnicas porque requiere que los equipos estén preparados para abordar todas las distintas situaciones que permitan que un paciente se trasplante lo antes posible, organizativas y éticas. Y la segunda conclusión es que los niños no deberían esperar. La mortalidad en lista de espera pediátrica no es inevitable. Puede reducirse y debería buscarse el cero como el endpoint de un sistema de trasplante nacional que priorice a los niños. La priorización pediátrica en las listas, sea como sea que cada país las tenga organizada, es una herramienta muy válida y realmente muy justa y con un gran nivel de aceptación social. Hoy en día la donación a asistolia controlada con la utilización de la perfusión regional normotérmica es realmente un avance de enorme relevancia, es algo que ha llegado en los últimos años y que ha producido un efecto real de nuestra capacidad de acceder a órganos que antes no teníamos, y no solo eso, sino que podemos ahora recuperarlos con la PRN y tener órganos de excelente calidad.
Y el concepto que me gustaría dejarles es que yo soy cirujano y acá, digamos, entre los colegas que buscamos que los pacientes accedan al trasplante, tenemos que tener en la mente que cada hígado que no se divide, cada donante que no se considera, por ejemplo, porque nos parece que es esto, por ejemplo, una sistolia demasiado riesgosa, un donante con ciertas características para una bipartición, un donante que requiera un esfuerzo adicional para la reducción, etcétera, etcétera. Cada cuestión que no se considera es una oportunidad perdida y probablemente allí es donde radica la dificultad para reducir las mortalidades en lista de espera. Por supuesto que aumentar el pool de donantes y ampliar y buscar donantes de mayor riesgo puede tener un efecto en los resultados post-trasplante, puede generar trasplantes más mórbidos, incluso con algo más de mortalidad. Por lo tanto, esto siempre debe ser utilizado racionalmente, siempre considerando que el peor outcome que puede tener un paciente en lista de espera es no trasplantarse. Muchas gracias. Le dejo mis datos de contacto del servicio de trasplante y cualquier cosa quedamos a disposición.